Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la alimentación asistida, ¿sí? Colocación de sonda nasogástrica. Pues la alimentación asistida es una alimentación imprescindible, ¿sí? La cual mejora la evolución y calidad de vida del paciente como tal, ¿sí? De aquí vamos a ver un versus entre lo que es la alimentación asistida enteral versus la alimentación asistida parenteral, ¿sí? La enteral pues es más fisiológica, favorece la represión nutricional, hay menos complicaciones y son menos graves, y pues el tracto gastrointestinal no se atrofia. Tenemos algunas indicaciones de la nutrición enteral como tal, ¿sí? Nosotros aplicamos o implementamos la nutrición enteral cuando tenemos casos como alteraciones de la deglución o del tránsito que cursan con afasia o disfasia severa, trastornos neuromotores que impiden la deglución o el tránsito, requerimientos especiales de energía y o nutrientes, situaciones clínicas que cursan con desnutrición severa, ¿sí? Aparte de lo clínico, también tenemos aspectos a considerar en el caso de que nosotros queramos establecer nutrición enteral en domicilio, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el tratamiento debe valorarse periódicamente. El estado clínico tiene que ser un estado clínico del cual la persona se permita el traslado a su domicilio. Y tenemos que saber la patología de base, que esta patología de base debe estar estabilizada en la aceptación del tratamiento por parte del paciente y también de sus cuidadores, familia, o el entorno que le rodea a su paciente. Tenemos que ver que las condiciones del domicilio sean adecuadas, sean unas condiciones óptimas, porque recuerden que también aquí vamos a colocar un material estéril, entonces las condiciones del domicilio pues deben ser también adecuadas. Y pues se hacen pruebas de tolerancia a la fórmula y pautas indicadas dentro de lo que las indicaciones de la nutrición enteral. De aquí pues tenemos algunos tipos de sonda, ¿sí? Tenemos sondas nasogástricas que utilizamos más para aspiración y sondas de nutrición. En el caso de las sondas de aspiración tenemos la sonda de Salem, que esta pues no hay que tapar la válvula, sonda de Levin de polivinilo y la sonda de Levin poliuretano, ¿sí? Luego tenemos las sondas de nutrición, ¿sí? Las sondas de Sims, que es de poliuretano de pequeño calibre. Esta es con la que nosotros mayormente vamos a estar en contacto, ¿sí? Porque esas son las que más les vamos a colocar a nuestros pacientes. Luego tenemos sondas de nutrición nasoentéricas o transpilóricas, ¿sí? Que son la sonda lastrada, que ya está en desuso. La sonda transpilórica, que puede colocarse como sonda nasogástrica. Y la sonda Beckman, que pues es espiral y se adapta a los anillos intestinales. A continuación les voy a mostrar una imagen de cada sonda, ¿sí? En la siguiente imagen tenemos lo que es la sonda Salem, ¿sí? Luego tenemos la sonda de Levin polivinilo, ¿sí? Esas sondas más usamos para hacer aspiración de secreciones. En algunos casos, dentro de la necesidad, se las usa también en el caso de que exista una intoxicación por algún tipo de sustancia que el paciente haya ingerido, ¿sí? Tenemos la de Levin poliuretano. Tenemos esta sonda que es la sonda de SIM, ¿sí? Esta sonda de SIM es la que nosotros mayormente utilizamos. Esta pues tiene una válvula que pues nosotros al momento que vamos a introducir lo que es la alimentación entera, vamos pues a abrir esta válvula y colocamos la jeringa de 50 ml en este caso. Sí, luego que ya dejamos de dar la alimentación enteral, pues solamente utilizamos, cerramos la tapa, limpiamos el circuito y bueno, cerramos esta válvula como tal. ¿Sí? Luego tenemos la sonda nasoentérica lastrada que pues ya está en desuso, la sonda transpilórica, ¿sí? La sonda Beckman, ¿sí? Que se adapta mejor pues a los anillos intestinales como tal.
Vamos a ver cómo es una colocación de sonda nasogástrica, ¿sí? Dentro de la colocación de sonda nasogástrica, nosotros tenemos que tener en cuenta que al momento de nosotros querer aplicar una sonda nasogástrica, primeramente saber la definición de esta, pues, ¿sí? Y pues la colocación de sonda nasogástrica consiste en la introducción de un catéter a través de uno de los orificios nasales y que vayan hacia el estómago, ¿sí? Entonces, esta sonda va a ir desde las fosas nasales, pasar cavidad nasal, faringe, orofaringe, laringofaringe, y hasta llegar hacia el esófago. Y del esófago hasta llegar hacia el estómago. ¿Cómo es la técnica de colocación de esta sonda nasogástrica? ¿Sí? Les voy a indicar. Para esto necesitamos un material. Necesitamos gasas que estén, bueno, empapadas con agua, solución salino-fisiológica. A su vez, podemos también tener un lubricante a base de agua en lugar de las gasas empapadas en agua, solución salino-fisiológica. Necesitamos una jeringa con 10 ml de agua, guantes estériles, una jeringa de 20 ml o de 50 ml, un fonendoscopio, la sonda de zinc que sea del mismo calibre y esparadrapo. Esta sonda de zinc, pues nosotros vamos a ver, hay una fórmula para nosotros saber qué sonda debemos colocar a nuestro paciente y qué sonda pues nos podemos colocar nosotros, que yo les diré más adelante. Para pues la técnica de colocación de la sonda nasogástrica, nosotros tenemos una técnica, ¿sí? Y primero vamos a informar al paciente como en todo procedimiento de enfermería, ¿sí? Informar al paciente sobre el procedimiento que le vamos a realizar. Vamos a medir la longitud hasta antro gástrico, la misma distancia, y pues esta distancia hay que marcarla con nuestro dedo pulgar, la podemos marcar, o algunas circunstancias también recomiendan marcarle con algún tipo de marcador y tal. Solamente esa parte marcada no va a ingresar hacia el tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces se puede marcar. Si no, nosotros hacemos la marca solamente con la punta de nuestro pulgar. Eso pues ya en la práctica vamos a ver cómo lo hacemos de una manera más adecuada. Y luego pues de medir esta longitud nosotros vamos a introducir por nariz y cuando lleguemos a faringe le pedimos al paciente que trague, ¿sí? Y pues aprovechamos para pasar la sonda, ¿sí? En el momento que el paciente hace esta función de tragar, ¿sí? Se cierra la epiglotis y al cerrarse la epiglotis permite el paso adecuado hacia el esófago de la sonda, ¿sí? Entonces aquí ya evitamos casos de que pasemos la sonda por el tracto respiratorio y exista una broncoaspiración. Entonces vamos a hacer aquí algo. Les voy a indicar hasta dónde tenemos que nosotros sí se puede visualizar la pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, chicos, esto es anatomía, ¿sí? Nosotros vamos a medir la cantidad o la longitud de la sonda que vamos a ingresar a nuestro paciente de la siguiente manera. Vamos a medir desde lo que es las fosas nasales hasta el lóbulo del oído y del lóbulo del oído hacia la apófisis sifoides del esternón, ¿sí? Que recuerden que el esternón tiene 3 partes, manubrio, cuerpo y la apófisis sifoides, ¿sí? Hasta ahí nosotros tenemos que realizar la medición y esa medición que nosotros realicemos va a ser la cantidad o la longitud de la sonda que nosotros vamos a administrar. Es decir, desde las fosas nasales hasta el lóbulo del oído, ¿sí? Y desde el lóbulo del oído, les voy a poner con otro color, vamos hacia la apófisis sifoides del esternón, ¿sí? De esta manera. Entonces, toda esta longitud que está creada como tal,
¿sí? Es la longitud que yo debo introducir a mi paciente de la sonda, ¿sí? No es que yo le voy a colocar toda la sonda nasogástrica, ¿sí? Es de acuerdo a mi paciente. Yo voy primero a realizar la medición y es ahí donde les decía que ustedes tienen que fijar esa medida ya sea con su pulgar o lo pueden pues hacer una pequeña rayita con un marcador, ¿sí? Porque esa parte no vamos a introducir al tracto gastrointestinal, ¿sí? Esto en el caso de adultos, ¿sí? Y o adolescentes de 15 años y en adelante. Sería esto, ¿sí? Pero en el caso de un recién nacido, un neonato como tal, va a ser la misma situación, ¿sí? Solamente que va a ser 2 dedos por debajo de la apófisis sifoide del esternón, ¿sí? Van a ser 2 dedos por debajo. En el caso de niños más grandes, ¿sí? Ya 5 o 10 años, solo va a ser un dedo por delante de la apófisis sifoides del esternón, la cantidad, ¿sí? Y pues ya en los adultos o adolescentes como tal, ahí sí solamente es la medida que yo les indiqué en un principio. Esa es la longitud para colocar la sonda nasogástrica, ¿sí? ¿Hasta ahí tiene alguien alguna duda o pregunta? Ya. Entonces, luego que yo haya medido la longitud, ¿sí? Voy a introducir por nariz y cuando lleguemos a faringe, pues ya les dije, pedimos que traiga al paciente, aprovechamos y pasamos la sonda y vamos llevándole hasta la longitud que hemos nosotros señalado. Y pues una vez que llegamos ahí, nosotros vamos a hacer la comprobación, ¿sí? Que mi catéter como tal, mi zona nasogástrica, se encuentre en estómago. Y para esto, pues yo puedo utilizar el fonendoscopio, ¿sí? O a su vez, voy a utilizar un vasito con agua y el extremo de este catéter, de esta zona nasogástrica, lo voy a introducir en este vasito con agua. Si veo o evidencio que burbujea, pues sé que no estoy en un lugar correcto, estoy en el tracto respiratorio. Si no burbujea, estoy en el tracto gastrointestinal, llegué hasta el estómago y pues puedo colocar la alimentación enteral. ¿Sí? En tal caso, pues una vez que hayamos hecho esto, introducimos unos 10 ml de agua para lubricar, ¿sí? Este circuito y luego hacemos la sujeción. Que esta sujeción la podemos hacer de 3 maneras, ¿sí? Ya sea una fijación en I, una fijación en tira, o en bigote, o también el nasofix, que es una especie de pantaloncito que nosotros le conocemos, que nosotros cortamos el espadrapo en esa forma como de pantalón y le conocemos como nasofix, que ya en la práctica de igual manera yo les indicaré cómo se tiene que fijar esta zona. Sí, dentro de las complicaciones de la nutrición por sonda nasogástrica, que es nasoenteral, hay unas complicaciones pues relacionadas con el sondaje, lesiones por presión, obstrucción, una colocación incorrecta, extracción o deterioro, ¿sí? Y también pues tiene complicaciones infecciosas como la sinusitis, otitis media, infección de la herida, peritonitis, contaminación de la dieta y broncoaspiración, ¿sí? Que la broncoaspiración es cuando, ¿alguien sabe qué es la broncoaspiración? Listo. La broncoaspiración es cuando un alimento, sí, va hacia el tracto respiratorio como tal. Luego tenemos pues complicaciones gastrointestinales, que son pues náuseas, vómitos, regurgitación, diarrea, estreñimiento, aumento del ácido gástrico
y tensión abdominal. Sí, voy a apagar el micrófono. Se escucha como es. Listo, ya podemos. Eso dentro de las complicaciones de la nutrición por zona nasogástrica. Formas de administrar la nutrición por esta zona nasogástrica, pues son una forma intermitente que es por gravedad, ¿sí? Nosotros solamente por gravedad va a ir pasando la alimentación entera hacia llegar al estómago. También por bolos, en jeringa, nosotros llenamos nuestra jeringa de 50 y pues vamos introduciendo como si fuera una medicación. ¿Sí? Tenemos continua que mediante una bomba de infusión, es una bomba de infusión específica para administrar por zona nasogástrica y también pues por gravedad. Dentro de la administración de la nutrición se recomienda que cuando nosotros demos medicación oral pues tengamos que machacar y diluir en agua pues esta medicación y pues administrarla también pues por separado, ¿sí? Administramos unos 50 ml de agua para lavar el circuito. Luego conectamos ya la nutrición y lavamos con otros 50 a 10 ml de agua. Cada vez que nosotros vayamos a introducir ya sea algún tipo de medicación, ya sea la nutrición como tal del paciente, nosotros tenemos que limpiar el circuito con agua, ¿sí? Para que pues se puedan mantener también íntegras pues las partes del circuito, las paredes del circuito como tal. ¿Sí? Y pues podemos hacer tomas intermitentes de agua para hidratar. Esto pues también de acuerdo a las especificaciones del médico, ¿sí? Si este paciente tiene un control de balance hidroelectrolítico, nosotros vamos a tener cuidado en realizar en demasía la ingesta de líquidos por este tipo de zona nasogástrica. Y se recomienda pues que la cama esté elevada a unos 35 a 40 grados hasta 30 minutos pues post comida. Esto sería prácticamente, creo que todo. Y bueno, solo tenemos las contraindicaciones que está contraindicado, pues cuando hay una adecuada situación sociosanitaria en el domicilio, en el caso de que veamos al domicilio, y pues en casos de hemorragia digestiva aguda, la hiperemesis persistente no controlada farmacológicamente, en caso que existan fístulas, un hilo paralítico, una obstrucción intestinal, perforación intestinal, alteraciones de la motilidad o absorción, ¿sí? Y en casos de pancreatitis también está contraindicado este procedimiento como tal. Eso sería todo, chicos. Antes de irnos, quiero mencionarles cómo nosotros hacemos la elección del calibre, ¿sí? Y les voy a colocar la fórmula aquí. ¿Sí? Fórmula. Ustedes luego en su práctica diaria, en su práctica profesional, van a colocar este tipo de sondas nasogástricas y pues si su médico solo les dice coloque la sonda nasogástrica, ustedes ya no van a preguntar qué calibre le coloco, sino que ustedes ya van a saber. ¿Sí? Esta fórmula para la elección del calibre pues es la siguiente. Sonda nasogástrica. La edad más 16. Todo esto dividido para 2. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Alguien dígame su edad. 30. 26. 35. 15. 26 años. ¿Sí? A esta edad, que es 26 años, le sumamos 16, ¿sí? Y la dividimos para 2, ¿sí? En tal caso sería
un calibre 21, ¿sí? En esta persona, o tal vez a su vez también le podemos colocar un calibre 20, ¿sí? Porque 21 no hay, son números pares. En tal caso le colocamos la zona nasogástrica número 20, ¿sí? Este es pues un truco que se puede utilizar para nosotros saber qué tipo de sonda colocamos. De ahí pues generalmente nosotros vamos a colocar a pacientes ya adultos como tal, la sonda nasogástrica desde la 18 hasta la 22 que también se va a ver. ¿Sí? Y eso sería todo, chicos.